Bueno, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de Pues, empezar. pues aquí estamos con Raúl, que es experto en lesiones de hombro, ¿verdad? Sí. Así que bueno, hemos traído ya al canal a expertos en diferentes tipos de lesiones. Todavía no teníamos a nadie en experto en lesiones de hombro. Y por lo que yo mismo he podido comprobar como entrenador, el hombro es una de las articulaciones que más frecuentemente se lesiona en el gimnasio. No siempre es la forma en que creemos. Así que vamos a traer a alguien que realmente es experto del tema. Así que bueno, Raúl, si te quieres presentar. Vale, pues mira, soy Raúl, soy de Málaga, ¿vale? A ver, yo he estado toda mi vida ligado al mundo del entrenamiento y enfoqué todo, no sé, simplemente el hombro, simplemente porque es una de las lesiones más comunes que se ven, ya no tanto en gimnasia, sino en CrossFit, pádel y tal, ¿vale? Es una lesión bastante recurrente y me di cuenta que mucha de la gente que acudía a mí, pues, era por recuperar el hombro porque ya pues me especializo en eso. Vale, actualmente ya pues no trabajo solo, cuento con un equipo de entrenadores y fisioterapeutas, tengo nutricionista en el equipo por si a alguien también le hace falta, ¿vale? Y al final es, ahora después lo veremos, un trabajo multidisciplinar para recuperar a la persona. Vale, porque eso es lo primero que te iba a preguntar. ¿Tú trabajas online? Trabajamos todo 100% online. Un poco la creencia común es, me duele el hombro, me voy al médico, a un traumatólogo que me mide y con suerte me voy a un fisio y que me ponga el masaje, me ponga mis agujas. Eh, ¿Eso cómo lo trasladamos? O al menos primero, ¿la creencia común es cierta? O... Vale, a ver, el pasar por tipo médico, traumatólogo y tal, viene bastante bien porque nos da muchas señales a través de las pruebas de imagen y tal, qué es lo que puede estar pasando, ¿vale? Pero una cosa es la prueba de imagen, una cosa es lo que aparece en la propia imagen o la propia prueba y otra cosa es después a nivel de dolor que tiene muchísimos más factores, cómo interactúa todos esos factores, también incluso de cómo interactúan esos factores con respecto a tu entrenamiento, qué tipo de entrenamiento llevas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, una primera fase, pasar por ahí o por fisioterapia, donde trabajamos a nivel manual, sí puede venir bien, pero si tu objetivo es tener una vida activa o entrenar fuerte, sí hace falta pasar por un proceso de readaptación que es el que te va a llevar de el punto en el que estás hacia donde quieres ir. Perfecto, porque yo lo que entiendo es, yo me lesiono ahora el hombro, voy al fisio, me hace un masaje, me pone mi tratamiento y demás. Ahora mismo el dolor de hombro a priori me desaparece, pero yo realmente estoy recuperado. Realmente no está recuperado. Realmente cuando tratamos todo ese tipo de intervenciones manuales, sí es verdad que tenemos ese alivio instantáneo, un beneficio agudo, ¿vale? Porque a lo mejor te pasas 1 o 2 semanas muy bien, pero en cuanto vuelves a darle carga, empieza otra vez a doler, ¿vale? Realmente lo que está diciendo incluso puede ser que esté recuperado, pero a lo mejor no es capaz de tolerar las cargas del propio entrenamiento, ¿vale? Entonces, ese tipo de terapia es como una especie de parche o es una primera parte, pero hace falta siempre algo más. Sería un poco como el equivalente a tomarse la pastilla, ¿no? Se te quita el dolor ahora, Exacto. pero no te... Exacto. Porque, Realmente una pastilla o, por ejemplo, las propias infiltraciones que la gente piensa que se cura, ¿vale? Porque realmente tenemos la costumbre de pensar, si ya no hay dolor, estoy curado, ¿vale? Y al final la infiltración lo que hace es enmascarar el dolor. Realmente no hay dolor, la gente se piensa que está curada, pero a lo mejor el tejido sigue teniendo daño, ¿vale? Entonces, incluso una de las cosas que intento inculcar es que realmente el dolor es positivo, es una señal de que está las cosas bien o no tan bien. Y que al final el trabajar con dolor a nosotros nos facilita mucho el saber si la persona está tolerando bien o no las cargas. vale, o sea que por lo que me dices, el dolor, perdón, una lesión puede ser, por así decirlo, asintomática. O sea, yo puedo tener ahora mismo una lesión de hombro, no me duele, voy a hacer el burro, voy y puedo estar haciéndome daño. Exacto. Realmente lo que queremos inculcar con el dolor es que realmente va mucho más allá del propio daño en tejido. Puede ser incluso que no aparezca nada en una radiografía, ecografía o prueba de imagen y haya dolor. Es decir, que a lo mejor no haya nada en tejido, pero haya dolor. Simplemente a lo mejor está avisando de que las cargas no están tolerando. O incluso al revés, de que quitemos el dolor pero el tejido todavía, pues a nivel funcional, que es donde trabajamos, todavía no esté completamente recuperado. O sea que entonces,
y ahora ya voy a pasar un poco a las causas, pero podríamos estar haciendo ahora mismo un ejercicio, un patrón de movimiento que nos estuviera haciendo daño y realmente Vale. no, o sea, que, perdón, que nos esté lesionando, pero que no nos esté notando dolor. El típico, oye, yo hago este ejercicio, a mí no me duele nada y me estoy lesionando a lo mejor a medio y largo plazo. A ver, pues realmente lo normal es que el cuerpo funcione bien a la hora de emitir dolor. Es decir, si hay un ejercicio que te está haciendo daño, lo normal es que te emita dolor. ¿Vale? Vale. Suele tener esa capacidad y aparte suele ser bastante previsor y aparte suele aparecer incluso antes de que haya algo. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Lo que he dicho antes, que a lo mejor si utilizamos tipo de terapia de infiltración y tal, que lo que hacemos es quitar el dolor, ahí es ya donde no tenemos esa señal de alarma. Pero sí puede ser que a lo mejor ciertos movimientos repetitivos, incluso el trabajo, esté dañando el tejido. Simplemente no lo está dañando simplemente porque no es capaz de tolerar esa carga. Que me ha pasado muchas veces que gente me dice, me he lesionado haciendo press de banca. Simplemente ha sido porque en ese momento es cuando venía el dolor. Pero a lo mejor ya viene de un desgaste anterior, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que sí puede ser que haya algún tipo de daño y no haya dolor. Estamos hablando de un desgaste externo al gimnasio o el propio gimnasio. Claro, a ver, tenemos que entender que una cosa por la que trabajamos de manera online, que después entraremos más en detalle, que al final intentamos controlar todo, ¿vale? Es decir, eh, realmente nuestro hombro o nuestro cuerpo no entiende si estamos entrenando, estamos trabajando, estamos entiende de estímulo, de movimiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo bueno del entrenamiento es que sí podemos controlar por repeticiones, series, cargas. En el trabajo no. Entonces, realmente, incluso a la hora de preparar la adaptación, tenemos que pensar en qué trabaja la persona, qué carga lleva en el hombro, simplemente porque así nos ayuda a regular, pero igual que en el entrenamiento, nos ayuda a regular las cargas también atendiendo las cargas que tiene en el día a día la persona. Vale, te lo pregunto porque una cosa yo no soy experto en rehabilitación de hombro. Obviamente tengo los conocimientos básicos que he tenido que estudiar, pero no es el campo que me he especializado. Y una cosa que me di cuenta al principio, sobre todo, que me llegaba mucha gente con lesión de hombro, informáticos, gente que pasaba muchas horas delante de un teclado, delante de un ordenador. A día de hoy sí que es verdad que cuando es una cosa muy, muy simple, sí, más o menos, pero normalmente lo suelo derivar. Y claro, esto es algo que ha pasado fuera de gimnasio. A lo mejor esta persona, como tú has comentado, el primer día de gimnasio coge la mancuerna de 3 kilos para hacer press de banca y se piensa que se ha lesionado el hombro haciendo un press militar, un press de banca con la mancuerna de 3 kilos. Y en cambio, ya te digo, el patrón de gente con ordenador, gente incluso a día de hoy con el tema del móvil, ¿cuánto influye en esto? ¿Es simplemente una coincidencia que vi yo? No, te explico, realmente la gran mayoría de la gente que tratamos suelen ser gente que trabaja delante de un ordenador en la oficina, ¿vale? Simplemente, primero, porque si ya no incluso no entrenan, lo normal es que están más débiles de lo normal. Después mantenemos muchas veces una postura durante muchas horas, ¿vale? Y muchas veces lo lesivo no es la postura en sí, sino el tiempo que pasamos con esa postura, o incluso gente que tenga problemas incluso de codo y tal por el ratón. Mucho movimiento de ratón, mucho movimiento de teclado y tal. Trato más gente con problemas, o sea, que vienen de trabajo de oficina que gente que trabaja en la obra, etcétera, etcétera. O sea, que sí tiene bastante relación, pero por eso, por la cantidad de horas que pasamos manteniendo esa postura. O sea que podemos decir que el móvil también incluye. O sea que Sí, podemos decir que TikTok, aparte de ser lesivo para el cerebro, también puede ser lesivo para el hombro. sí. O sea, realmente incluso ya la tendencia es, cuando nosotros evaluamos, la gran mayoría de las veces nos viene gente con los hombros adelantados hacia adelante, una posición un poco cifótica, el cuello hacia adelante, con las posturas que mantenemos. A ver, tenemos que intentar también ver que realmente la postura no lo es todo, que mucha gente dice, pues si arreglo postura, ya está, influye muchísimo a otras cosas, pero sí tiene una relación bastante, o sea, sobre todo con el hombro o cervicales, la cantidad de horas que pasamos delante del ordenador o delante del móvil. Y en ese aspecto te quería preguntar, que es una cosa que comentaba justo al principio de la entrevista, ¿por qué el hombro es precisamente la articulación que probablemente más se lesiona? O al menos la que más vemos en el gimnasio, no sé si la causa está Vale, dentro o fuera, pero. a ver, en parte le pasa igual que la cadera, son dos articulaciones que prácticamente se mueven en prácticamente todos los planos, Ujú. ¿vale? No es como la rodilla o el codo. Y segundo, muchas veces pensamos,
por ejemplo, dentro del gimnasio, que cuando entrenamos hombro es el único momento en el que le damos estímulos al hombro. Realmente tenemos que entender que cuando entrenamos pecho, espalda, bíceps, tríceps, depende incluso de cómo estemos posicionados, el hombro lleva también una carga, ¿vale? Realmente el hombro está prácticamente trabajando. Incluso el día de piernas, si la gente que le mete sentadilla, el hombro lleva una carga tal. Incluso el momento de pierna que metemos, por ejemplo, trabajo de agarre, como por ejemplo un peso muerto, el hombro también influye. Es más, hay una cosa muy curiosa que la gente no lo sabe, muchas veces pensamos en rotadores, ejercicios de rotaciones, pero hay estudios donde se ha visto que el supraespinoso, por ejemplo, que es uno de los rotadores donde más se activa, es solo en movimiento de empujes. Por eso hay tanta gente que le da problemas press de banca, push-up, sea flexiones y tal. Vale, realmente al final el hombro lleva carga en todo. Y en el día a día, pues también depende del trabajo y tal. Por eso es una articulación un poquito que es de las que más lesiones sufren. Vale, aquí hay algo que podemos hacer a nivel, una persona que nos está escuchando, una persona en principio sedentaria, informático, persona que por lo que sea, o bueno, simplemente una persona que pasa muchas horas con el móvil, que sea el 90% de la gente que nos está escuchando. Hay algo que podemos hacer a nivel prevención, antes, por supuesto, de tener unos buenos hábitos, pero hay algo que podemos hacer para compensar un poco eso. Lo primero es que si no entrena, entrene. O sea, yo recomiendo entrenar a todo el mundo por prevención, ¿vale? Simplemente porque al final una lesión se produce porque la carga que le estamos dando es mayor a lo que puede tolerar en ese momento. Si somos fuertes durante entrenando, lo normal es que aguante cualquier carga del día a día. Lo primero, eso. Y lo segundo, es una de las pautas que suelo dar a la gente es, esta gente que pasa muchas horas sentada delante del ordenador, intentar buscar medios o parar cada X tiempo y rebajar, hacer ejercicio durante el trabajo y tal, hacer paradas, o incluso gente que, por ejemplo, tiene problema de vista, pues utilizar las gafas para que no estar aquí, ¿vale? Pero todo lo que sea hacer ejercicios o hacer pequeñas paradas durante el proceso de trabajo ayuda. Vale. Y una cosa que has dicho importante, entrenar. Exacto. Aquí hay una cosa que me llama mucha atención. He estado mirando un poco tu cuenta antes de hablar, o sea, antes de que hablar entre nosotros. Y una cosa que me llama la atención es que la gente que normalmente tenemos la idea de, bueno, si me duele el hombro, pues no entreno hombro. Me duele la espalda, no entreno espalda. Y he visto que la gente que entrena contigo no solamente, seguramente que tendrá buena salud de hombro, sino que además hay mucha gente que tiene físico que se ve que ahí detrás hay un trabajo. Es decir, tienes atletas que tienes clientes que están musculados, que tienen. O sea, que no solamente están rehabilitando su lesión de hombro, sino que seguramente incluso están entrenando con bastante intensidad. Esto una persona que venga un poco con el paradigma tradicional de si me duele no entreno, o si me duele el hombro, tengo que dejar de entrenar hombro, esto le puede chocar, pero realmente, ¿qué relación hay? A ver, es que muchas veces el problema que tiene es que cuando me duele algo, la tendencia que tenemos es quito ese algo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando quito ese algo, primero nos hacemos débiles en ese movimiento. O sea, si yo quito los empujes, porque son los que me duelen, nos hacemos débiles en ese movimiento y la tendencia es que va a llegar un momento en que incluso en tu día a día ser más débil también te va a doler. ¿Vale? Y segundo también porque el tema del dolor, igual que he dicho antes, es simplemente por protección. Realmente cuando el cuerpo hay alguna lesión, lo que hace es empezar a emitir o intentar buscar, como es, un sistema de protección, intenta buscar alternativas. Alternativa es sentir dolor o limitar el movimiento. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros favorecemos decir, esto me duele, no lo hago, lo que estamos favoreciendo al sistema A, voy a intentar cada vez limitar más. Vale. ¿Vale? Por eso la tendencia es, lo ideal sería ver qué es lo que puedes hacer. O sea, si lo empujes te duele, levantando X kilos o haciendo rango de movimiento, vamos, o a reducir kilos o buscamos reducir rango de movimiento, vemos lo que puede hacer, eso lo hacemos y a partir de ahí seguimos progresando. ¿Vale? Simplemente para que el sistema de protección no nos vaya ganando terreno y cada vez nos vaya siendo más débil, con menos movilidad, que es lo que pasa a la gente. Realmente la gente que lleva mucho tiempo sin entrenar, me viene mucha falta de movilidad, mucha falta de fuerza y mucho dolor, incluso al dormir en el día a día. O sea que por lo que me estás contando, a lo mejor, igual que tenemos la idea, ¿no? De yo en banca progreso, pues subiendo peso y tal, puede ser que a lo mejor mi progresión, si estoy lesionado de hombro, sea mantener peso, pero cada vez ser capaz de bajar un poco más en el press de banca
o hacer una variante que cada vez sea. O sea, la progresión no solamente Exacto. tiene que venir por los kilos en la barra, sino que. Perfecto. Exacto, o sea, la progresión puede venir desde reducir rango de movimiento, dependiendo del deporte, puede ser incluso reducir la velocidad de ejecución. Por ejemplo, la gente que hace CrossFit, que mete mucho keeping muy rápido y tal, a lo mejor reducir la velocidad de ejecución, hacerlo más lento, ver que lo puedes tolerar y a partir de ahí seguir progresando, puede ser una progresión. O sea, yo soy partidario de movimiento que duele o molesta, no quitarlo, sino buscar alternativas para seguir haciéndolo de alguna manera. ¿Vale? Incluso hay una cosa muy particular que es que solemos eliminar incluso todo lo que moleste, ¿vale? Y hay veces que incluso hay una escala, ¿vale? Del dolor que te dice con qué molestias podemos trabajar y con cuál no. Entonces, muchas veces no es cuestión de evitar molestias, sino saber con cuál sí y cuál no. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso porque tú y yo no habíamos hablado mucho antes de esto, es decir, no, como entrenadores no habíamos pactado nada ni nada. Una cosa que te dirá mucha gente es que cada entrenador dice una cosa diferente. Mucha gente te echa en cara como cada uno dice una cosa. Mira, llevo ya no sé si esta es la sexta o séptima entrevista del podcast. Para el que haya visto todas, todos los entrenadores, ha venido gente experta en rodilla, en espalda, en diferentes lesiones. Todo el mundo está diciendo lo mismo. Todo el mundo estamos diciendo que efectivamente, o sea, si te duele el hombro, no puedes parar de entrenar el hombro. Si te duele la rodilla, no tienes que parar de entrenar rodilla. Todo el mundo está hablando de sobrecarga progresiva. Todo el mundo está hablando, o sea, al final, como que nos echan mucho en cara a los entrenadores, como que cada uno decimos una cosa. Y yo creo que en el 99% coincidimos todos. Luego tú tendrás tu Sí. metodología específica para una cosa, yo para otra, pero al final, y repito, esto lo digo para la gente que nos está escuchando, que se queja muchas veces de que cada uno, joder, la fisiología, la anatomía, la biomecánica, no es una opinión, funciona como No. funciona. Luego, pues, a nivel metodológico podemos cambiar en detalles, pero es que todos los entrenadores que están viniendo aquí, incluso sin conocerse entre ellos, porque a lo mejor si te digo quiénes son, a lo mejor ni los conoces, pero todo el mundo en esencia está defendiendo lo mismo. A ver, al final todos tenemos claro que el ejercicio es lo mejor y yo siempre digo que el ejercicio realmente es visto desde el punto de vista nuestro, es o el antídoto o el veneno, ¿vale? Al final lo que va a importar es las cargas, la sobrecarga progresiva, como has dicho, y el ir regulando dependiendo de la persona como va tolerando. Muchas veces incluso todos decimos una cosa diferente, pero es que a lo mejor está visto desde un punto o un contexto diferente, ¿vale? Y a lo mejor podemos llevar o equilibrarnos los dos o llevar razón los dos, simplemente visto desde el punto de vista diferente. O sea, por eso incluso ahí entra la individualización, es decir, yo evalúo a la persona. Y a lo mejor hay veces que una persona le podemos mandar una cosa y a otra persona por la evaluación que es diferente le mandamos otra. Vale, ¿Vale? eso. Pero al final eso. Pero en definitiva lo que te he dicho, todos coincidimos en el ejercicio es lo mejor. Y al final, mientras hay una sobrecarga progresiva, no hay problema. Que te lo comento porque la primera entrevista fue a rehabilitadores de rodilla y de espalda. Y prácticamente lo que estás diciendo tú para hombro, lo dijeron ellos para rodilla y espalda. Es decir, son mis entrenadores, ¿vale? Yo tengo una lesión de rodilla y empecé con ellos el día uno haciendo sentadilla. Sentadilla con rango de movimiento, o sea, lo mismo que tú has dicho, sentadilla con rango de movimiento reducido, con cargas reducidas, pero al final no puedes parar. Si te duele la rodilla, lo último que puedes parar es de entrenar la rodilla. Y lo que tú estás comentando, o sea, si me duele el hombro, no me puedo permitir el lujo de dejar de entrenar hombro. No. O sea, a ver, muchas veces decimos también el reposo, que no es bueno y tal. A ver, cuando hablamos de reposo, que a lo mejor la persona repose 1, 2, 3 días para reducir la inflamación, está dentro del proceso de recuperación. Pero realmente, si tú te quieres recuperar, que es donde viene el paradigma de la gente que le enseñan te quieres recuperar a reposo y cuando vuelva a entrenar, todo normal. Si te quieres recuperar, mi recomendación es cuando la gente me dice, ¿cuándo puedo empezar a entrenar? Mañana mismo. Y mañana mismo empezamos ya a entrenar hombro, directo, bueno, hombro y la articulación del hombro. No estoy hablando ya el O deltoides sea, como es tal, que, sino claro, e incluso es que yo a la hora de trabajar, para que vea cómo nosotros lo enfocamos, realmente yo lo enfoco más por movimiento, realmente. ¿En qué movimientos te duele? Para mí, por ejemplo, un pre de banca es un empuje horizontal. ¿Vale? ¿Te duele el empuje horizontal? Pues vamos a trabajar eso. ¿Vale? ¿Que puede venir del hombro del supraespinoso? Sí. ¿Vale? Pero ahí lo que vamos a trabajar es movimiento. Es decir, movimientos que te duelen son los que tenemos que recrear. Entonces se llama una posición gradual. Cuando ya lo que duele o da miedo, que muchas veces es el factor también limitante que tenemos, lo que hacemos es hacer una exposición gradual al movimiento que duele.
como rango de movimiento reducido, velocidad de ejecución, menos repeticiones, menos carga, ya se vería como, pero al final es exponerte a eso. Ahora es más importante que nunca que aclaremos que no habíamos hablado antes de la entrevista. Es que yo también soy partidario de entrenar por patrones de movimiento, no por músculos. Yo también lo planteo exactamente igual, y para que luego digan que cada entrenador dice una cosa. Yo Ya, también planteo empujes horizontales, empujes verticales, tracciones. O sea, yo no creo que a día de hoy el cuerpo es demasiado complejo como para entrenar pectoral, hombro, espalda, exacto. como si fueran piezas independientes. Y repito, esto no está pactado ni nada, es que simplemente realmente el cuerpo funciona como funciona y funciona por movimientos. Tenemos más de 600 músculos en el cuerpo humano como para pretender entrenarlos cada uno individualmente. En este aspecto ya te quería comentar, un poco entrando ya en terreno práctico. Tengo ahora mismo una lesión de hombro. ¿Cómo debería afrontar el entrenamiento? Vale, lo primero lo que digo es siempre es, que creo que lo deberíamos hacer todos los entrenadores, fisioterapeutas, tal, es evaluar a la persona y ver realmente a nivel de movilidad, fuerza, dolor, miedo, incluso evaluamos a nivel psicológico a la persona de creencias, limitaciones, ¿vale? Porque al final todo influye. Una vez que se evalúa y vemos ya realmente lo que se puede hacer, ahí es cuando ya empezamos a proponer qué es lo que se puede hacer, ¿vale? Normalmente sí es cierto que me gusta empezar conservador simplemente para que la persona no empiece con dolor, ¿vale? Se le explica cómo funciona el dolor, se le explica con qué dolor puede trabajar y no, y tal, y ahí es cuando empezamos a trabajar, ¿vale? Siempre nosotros solemos trabajar acorde al objetivo que tenga la persona. Si la persona quiere coger masa muscular, vamos a empezar con eso. ¿Vale? Con las limitaciones que el hombro tengamos en ese momento. Si quiere empezar a meter el tema de CrossFit, evidentemente habrá que limitar muchas cosas, pero se empieza a trabajar desde ya. Y para nosotros lo importante es el día a día. No es tema de un ejercicio y ya está, no es. Tema de un ejercicio, me das feedback y reajustamos carga a través del feedback. ¿Vale? Nosotros lo que intentamos es que haya una comunicación diaria con la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso hay días que tú haces el mismo ejercicio y va bien y otros días no va tan bien, simplemente porque a lo mejor hay motivos, cansancio, fatiga, no has dormido bien o lo que sea que también influye. Entonces también enseñamos a la persona a regular eso. Pero en definitiva es evaluar, ver hacia dónde queremos ir, planificar e ir reevaluando prácticamente día a día, atendiendo a cómo la persona vaya tolerando cargas. Perfecto. Aquí hay una cosa, esto sí lo he repetido siempre, y es, eh, en cualquier caso, y especialmente si tienes alguna patología o tienes algo, es una irresponsabilidad hacer las cosas por tu cuenta. O sea, los profesionales de la salud tienen ese nombre por algo. Y como digo siempre, dependiendo, si alguien tiene una lesión de hombro, por ejemplo, seguramente yo no voy a ser la persona más indicada para ayudarle, pero aquí está Raúl, vamos a dejar abajo su cuenta de Instagram. De hecho, sí que hemos comentado que si alguien te escribe viendo esta entrevista, podéis incluso hacerle una valoración. Pero esto es algo que aquí vamos a dar consejos generales, un poco para la persona que esté perdida. Pero lo digo y lo repito. Hay miles de entrenadores, cada uno se puede ir con el que mejor le caiga, pero hacer las cosas por tu cuenta, o basándote en un vídeo que has visto en TikTok, o preguntándole a ChatGPT, cuando tienes, especialmente cuando tienes una patología, es una irresponsabilidad y vaya, me parece una locura. Yo, cuando me lesioné, lo primero que hice fue buscarme un experto en lesiones de rodilla, siendo yo entrenador que podía incluso tener Sí, algunas sí, nociones, pero alguien experto en rodilla que me va a tratar adecuadamente para esto. Y si tienen una lesión, ya estamos viendo, Raúl además no trabaja solo, lo has dicho antes, trabaja con fisios, o sea, tienes un equipo detrás. exacto. O sea, yo considero igual que tú, realmente, incluso para que ya somos nosotros los entrenadores, casi todos los entrenadores tenemos entrenadores, ¿vale? Simplemente porque siempre el punto de vista desde manera exterior siempre es mejor que interior, pero es verdad que dentro de esto, porque me pasa muchas veces, la gente me dice siempre lo mismo, voy a intentarlo por mi cuenta. Voy a intentarlo por mi cuenta. A ver, cada uno, yo siempre le digo a la gente, cada uno es responsable de lo que haga, ¿vale? Pero primero, a nivel de resultados, siempre va a ser más rápido que tengas a alguien detrás. Y segundo, que es para mí lo más importante, es que no empeores la ¿Qué es lesión, lo que suele pasar? ¿vale? Vale que sí, ChatGPT, pero que ChatGPT al final son nociones que te da vista de internet, pero no hay una valoración previa, ¿vale? Ni hay es lo que yo digo muchas veces, lo importante no es el ejercicio, es qué hacemos con él y cómo llevamos una progresión de la carga. Eso al final
lo que tenemos que buscar. Y es lo que tú has dicho. Para mí es una irresponsabilidad de la persona que intenta hacerlo por su cuenta. ¿Cuántas veces te has encontrado el típico que me duele el hombro? Al final, pues, oye, mira, es que ahora mismo no me cuadra, no me encaja, voy a intentarlo por mi cuenta y ya si eso te aviso. Y viene la persona 2 meses después con el hombro peor de lo que estaba y a lo mejor incluso lo ha hecho para ahorrarse dinero y lo que antes le podíais haber solucionado en 3 meses, ahora necesita 6 meses o un año. Y mira, me quería ahorrar 4 duros ahora y acaba pagando 3 veces más porque ahora me he hecho más daño. A mí me pasa mucho con gente de pérdida de peso, de voy a intentarlo por mi cuenta, voy a hacer la dieta tal. ¿Y cuántas veces te has encontrado tú esto con lesiones de hombro? Pero eso muchísimas veces, gente pues que tenemos esa valoración inicial que tenemos con la persona, le proponemos el trabajar con nosotros y ya sea por motivo económico o por lo que sea, te dicen eh, que prefieren hacerlo por su cuenta. Hemos tenido mucha gente que después, otras que creo que no lo han hecho, simplemente a lo mejor por que la gente pega también de, bueno, ya lo intenté en su momento, no voy a molestar y tal, pero hay gente que ha venido después diciéndome, es que estoy peor que antes, ¿vale? Tenemos que tener una cosa muy en cuenta, que una lesión, cuanto antes se trate, mucho mejor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el cuerpo no es ya solo la lesión, es que en nuestro cerebro hace ciertos cambios a nivel de reeducación postural, a nivel de dolor, etcétera, etcétera, y tal, que esos cambios, cuanto más tiempo dejemos, más difícil puede revertir la situación. O sea, yo soy partidario que en cuanto haya algún tipo de molestia, que incluso dentro de nosotros del programa tenemos el plan readaptación, que es para la persona que viene lesionada, pero es que tiene un plan de prevención que es que la gente no suele coger. Pero yo, en cuanto hay algo de molestia, yo le digo a la persona, empieza con la prevención. Es lo que te va a garantizar que en 2 o 3 semanas prácticamente estés ya normal. Es un poco como el coche, me tengo un problema en el motor, no voy a llevarlo al taller para ahorrármelo, para ahorrarme estos, no sé, 500, 600 euros que me costaría ahorrar, cambiarlo, y al final me sale pues 7, 8 mil, y Eh, pues para Ahora, ahorrarme 4 duros ahora, dentro de 2 meses ha- tengo el coche para... hay una cosa que me ha gustado ahora, el tema del coche. Yo siempre pongo el ejemplo a las personas, es cuando hemos tenido una lesión de hombro, o incluso de cualquier articulación, lo normal es que por protección empieza a hacer cosas diferentes y empezamos a afectar las articulaciones colindantes. O sea, mucha de la gente que tiene problemas de hombro vienen con problemas cervicales, vienen con problemas de codo, vienen incluso algunos con problemas de espalda o incluso empiezan a tener problemas en el otro hombro. Para Simplemente compensar, por imagino. protección empiezan a compensar y tal. Si eso se hubiese afrontado de primera hora, es como un coche. Si se te rompe algo, lo normal es que empiece a romperse todo lo que viene después. Y al final el coste es mayor. Pues el cuerpo es igual. Con la diferencia que lo digo a la gente, con la diferencia que un coche es, cojo una pieza, la quito y la pongo, y el cuerpo humano no funciona así. Es mucho más complejo. ¿No? Y con la diferencia también de que el coche te puede costar dinero y un coche no es barato, pero en última instancia te puedes comprar otro. Puedes ahorrar, Exacto. puedes pedir lo que tú quieras. El cuerpo humano, hoy por hoy, comprarse otro está bastante más. Hoy por hoy, por lo menos, no podemos. Y hay ciertas lesiones que nos podemos causar, que podemos incluso repito, por ahorrarnos. No, no sé exactamente cuánto cuesta tu programa, pero estoy seguro que es algo que cualquier persona que tenga suficiente interés se puede permitir. O sea, no es algo prohibitivo. No, ni eso y aparte damos facilidades y tal, simplemente porque intentamos que la persona tenga acceso al programa, ¿vale? Porque entendemos y tal. Pero suelen ser precios ya, tanto yo como la competencia y tal, que suelen ser bastante asumibles Cuesta para menos que la un iPhone, persona. hablando claro. Sí. Y un iPhone cualquier persona, cualquier persona tiene un móvil que vale más que un programa tuyo o mío, seguramente. Sea, sí, el único problema que en la situación en la que estoy, que la gente va a secciones individuales, ¿vale? Es que cuando la persona paga una sección individual, va pagando de sección en sección, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que yo le ofrezco un programa donde va a tener todo. A nivel de montante, yo te voy a decir una cantidad mayor que si yo te digo, son 50 o 40 euros la sección. Pero después, la gente haciendo cálculo se da cuenta que es más barato que un iPhone y segundo se da cuenta que gastaría menos en un programa por meses que yendo sesión a sesión. ¿No? Y al final, vuelvo a decir que es tu salud, que es que al final, yo creo que.
esto es muy curioso porque siempre que haces la pregunta de, bueno, ¿qué es más importante? ¿Salud, dinero? O sea, todo el mundo te va a poner la salud lo primero, hasta que toca invertir en salud de verdad. ¿eh? Y aquí, pues, ya las prioridades para mucha gente cambian, para otra gente no. O sea, si estamos hablando precisamente, si tú y yo tenemos trabajo, porque hay mucha gente que valora la salud por encima de cualquier cosa. Sí, Pero hay gente eso que no estará escuchando y que estará pensando, bueno, esto, vale, pero yo con esto luego lo hago por mi cuenta, yo me busco cualquier... Así que, bueno, lo dicho, ya para que no insistir más en el tema, pero lo digo siempre, hacer las cosas por tu cuenta en el sector salud es una responsabilidad y esto es como si a mí me duele, no sé, me duele una muela y decido sacármela yo porque no tiene que ser tan difícil. Cuando hay gente que se forma durante años para eso. exacto. O sea, realmente eso. Al final es lo que yo siempre a la gente. Es cuestión de prioridades. Si mañana te dice el mecánico que son 1.000 euros, lo vas a pagar. Pero muchas veces cuando nosotros decimos el precio, como que la gente le cuesta priorizar la salud a lo económico. O sea, yo siempre le digo a la gente, el dinero se recupera, ¿vale? Pero la salud es mucho más difícil recuperar. Yo me bajé de ese activismo hace bastante tiempo. Yo ahora lo estoy comentando, pero ya hace tiempo que no intento convencer a nadie. Oye, si tú prefieres tener un móvil de 1.000, 2.000 pavos a cambiar este cuerpo que no te gusta, allá tú. O sea, hay gente de sobra en el mundo que valora su salud por encima de cualquier cosa. Y hay más gente así que entrenadores. O sea, no voy a pelearme A ver, por convencer yo a nadie, igual, o ¿sabes? A día sea, de hoy. yo siempre soy partidario de que cada uno, para eso cada uno trabaja, es libre de gastarse el dinero en lo que quiera, ¿vale? Pero sí es verdad que le digo a la gente, mira, tú te lo puedes gastar lo que quieres, pero después no te quejes de que me duele o no me duele, o me veo más gordo, me veo más delgado, o estoy y tal, ¿vale? Y que la gente sea también consecuente de eso. Eso, cuando estamos en el momento de comprar o no comprar un programa. Creemos que podemos no decidir nada y no decidir nada también es tomar una decisión. Exacto. Tomar la decisión ni siquiera de quedarnos como estamos, sino, y más, mira, todavía en mi caso te puede mantener con el peso. Si tienes una lesión de hombro, decidir seguir como estoy no es seguir como estoy, es que seguramente la semana que viene, el mes que viene esté peor que ahora y lo dicho, llega un momento en que podía haber solucionado el problema contigo en 3 meses o en 6 meses y que ahora me diga, mira, es que esto en menos de un año no lo vas a... Sí, Tampoco sé muy bien los plazos que tenéis, pero entiendo que muchas veces dejar pasar el problema implica ir a más. sí. O sea, realmente digo, lo mejor es prevenir y en cuanto empiece la molestia, porque eso en un par de semanas lo has quitado, 3 semanas. Ahora, el problema es que cuanto más tiempo llevas, o sea, yo le digo a la gente, lo que llevas haciendo 2 años, no te lo puedo cambiar en... Primero, no te lo puedo cambiar en una sesión como la gente piensa. Voy, me pinchan 2 veces y ya sacamos una sesión. Eso es lo primero. Y segundo, en 2 años, en lo que ya haciendo 2 años, no te lo puedo cambiar en 3, 4 meses. Muchas veces hay que apurar un poquito más gasto económico. Aquí ya entrando un poco en la parte práctica, te quería preguntar, ¿hay algún ejercicio o serie de ejercicios que, que tenga mayor potencial de peligro para el hombro o que tengamos que preocuparnos más de que otro? Vale, a ver, lo primero que matizar, yo siempre soy partidario de decir, no hay nada lesivo o todo lesivo, realmente lo que he dicho antes, lo lesivo es cuando la carga es mayor de lo que puede tolerar. Si tú estás preparado para hacer ese gesto, realmente no tiene por qué haber riesgo de lesión, ¿vale? Después hay muchísimos más factores, ¿vale? Incluso hay ejercicios que son seguros que también pueden provocar lesión. Eso hay que matizarlo. Pero después, sí es cierto que depende de eso, cuanto más comprometa el hombro, evidentemente, todo lo que sea overhead, eh, hay más riesgo de lesión. Por ejemplo, incluso siempre se ha dicho que hacer un jalo intranuca o un press nuca es lesivo, ¿vale? Pero hay que yo matizo, tengo gente que, por ejemplo, que son escaladoras, que sí le pongo ese ejercicio cuando están preparados para hacerlo, porque para su deporte le puede venir bien. Pero todo lo que sea, a ver, por detrás de la cabeza, no es que sea lesivo en sí, sino que a lo mejor a nivel de beneficio es lo mismo que hacerlo por delante con que hay más costes, hay más riesgo, ¿vale? Y tal. Y después, pues, todo lo que sea mucho gestos repetitivos, vaya hablando día a día, o por ejemplo, mucha gente que tengo de padre o lo que sea, simplemente todo lo que sea golpeos muy fuertes, ¿vale? Si no estás preparado, suele ser lo que aumenta ese riesgo de lesión, ¿vale? Eh, es lo único así que es.
pero realmente tampoco considero que haya en sí nada lesivo mientras estés preparado. Vale, yo aquí, mira, has abierto un par de melones que te quería preguntar. El tema de los ejercicios tras nuca, antes era un poco, estaba la creencia de que era, se decía, ¿no? Para hacer amplitud de espalda, el jalón abierto tras nuca y demás. Luego vino la época de el tras nuca era el demonio. ¿Sí? Y tú un poco, porque veo que estás un poco en un punto medio de no son necesarios, nos puede dar los mismos beneficios que hacerlo por otro lado, pero bien hechos, tampoco tienen por qué. Exacto. O sea, bien hecho. Y si tu hombre está preparado para eso, sí, pero es lo que he dicho. Es que depende del deporte. A ver, una persona, por ejemplo, que hace CrossFit, que Ahora tiene te quería mucho preguntar por el CrossFit. trabajo Sí. tras nuca, eh, esa persona a lo mejor le conviene meterle ella una fase más avanzada, que la persona tenga movilidad para llegar ahí. Le viene bastante bien meter un tras nuca, un press tras nuca, por ejemplo. Es ¿Vale? que, O un escalador, meter un jalón tras nuca si está preparado, porque muchas veces tiene que tirar de aquí, eh, le puede venir bien para prevenir riesgo de lesión en su deporte. vale, tú cuando has dicho que estás preparado, te refieres a que obviamente te puedes preparar para ello, no es que tu articulación del hombro Exacto, mágicamente o genéticamente pueda o no pueda, o sea, yo puedo, no puedo no estar preparado ahora mismo y sí que puedo estarlo. exacto. En- O sea, es verdad que entra en juego un factor genético y tal, tema de movilidad muchas veces, gente con hiperlasitud y todo eso, ¿vale? Pero realmente casi todo se puede preparar. Es que realmente al final nosotros lo tratamos como el entrenamiento es, yo cuando evalúo a la persona, me evalúo el deporte de la persona y evalúo cuál es la exigencia del deporte de la persona. No es lo mismo la movilidad de hombro en una flexión que tiene que tener una persona que va al gimnasio, ¿vale? Que no suele meter mucho trabajo aquí, a una persona que va al CrossFit o a personas, o sea, tuve un chico que jugaba al béisbol, venezolano, jugaba al béisbol, y la rotación externa del aquí prácticamente él podía tocar atrás, pero porque su deporte lo ha llevado a prepararse para eso. Entonces, mientras bueno, estés preparado, o sea, y se puede preparar, hay que darle tiempo, hay que hacerlo bien, pero se puede preparar. ya te quería preguntar, a nivel, los lanzamientos son más peligrosos, ¿verdad? O sea, todo lo que sea lanzamientos, primero por dolor. Normalmente el dolor es una interpretación de que algo está en peligro, una sensación de amenaza. Cuanto más rápido hacemos el movimiento, más dolor. Y lo segundo realmente es que cuando nosotros lanzamos, aplicamos una carga, una fuerza muy rápida, con mucha potencia, y realmente tú sabes que al final esa fuerza tiene que disiparse de algún modo, ¿vale? Porque si no, el hombro iría detrás de la pelota de lo que lancemos. ¿Quién es el que hace toda esa fuerza? Pues manguito rotador, tendón y tal, son los que tienen que aguantar el eso. Es más, hay una cosa que suelo decir muchas veces, la gente que hace, por ejemplo, deporte de contacto, es más lesivo cuando tú golpeas al aire fuerte que cuando tú golpeas, por ejemplo, contra un saco o contra un adversario. Cuando golpeas contra un adversario, esa fuerza la disipas en el adversario. No es el hombro el que tiene que retener eso. Entonces, sí, realmente el lanzamiento sí tiene un factor de riesgo mayor que hacer las cosas sin lanzar. Yo como anécdota contaré, lo he contado muchas veces, yo era militar antes y una lesión muy frecuente era joderse el hombro tirando granadas. Una granada que no pesa gran cosa, pero mucha gente, yo incluido, no, nos jodimos el hombro haciendo eso. Ah, De ahí suele la pasar. pregunta. Sí, sí, suele pasar. Realmente toda la gente que tiene lanzamientos, gente que juega al pádel, tenis y tal, las lesiones que suelen tener de supraespinoso, manguitos rotadores, suele ser por eso. ¿Hay algún... Bueno, te quería preguntar ahora por un par de deportes específicos, pero te hace un poco la pregunta general. ¿Hay algún deporte que a priori, aunque ya en parte la has contestado, que sea más especialmente peligroso para el hombro? A ver, Perdón, voy a matizar un segundo la pregunta. Peligroso en el sentido de que tenga que tener más cuidado. Ya me queda claro que me puedo preparar vale, para casi cualquier situación, pero exacto. ¿qué, en qué contexto yo tendría que preocuparme más por mi hombro Vale. que Te lo digo porque eso es por prevalencia y tal. La gran mayoría de la gente que tratamos es de CrossFit. el A ver, que te iba a preguntar yo? primero porque es el deporte, uno de los deportes que más se practica ahora, o por ejemplo, pádel, ¿vale? Eso primero, pero realmente la cosa que tiene el CrossFit, que es lo que he dicho, hay que prepararse para el CrossFit, como tiene tantísimas variables, trabaja fuerza, explosividad, movimiento de halterofilia, movimientos gimnásticos.
ya pues, se ha puesto de moda pues, los handstands, hacer el pino, o sea, realmente lleva tal cantidad de carga al hombro y de manera tan poco controlada muchas veces, que es quizás el deporte que más tendencia tiene del cine de hombro. Eso anula mi siguiente pregunta, que era que te iba a preguntar concretamente por el CrossFit, pero ya me doy un poco por respondido. Aún así, con todo y con esto, porque entiendo que vosotros trabajáis con gente de prácticamente cualquier deporte, vosotros sois expertos en lesiones de hombro, y si yo hago cualquier deporte, vosotros al final lo que entendéis es de movimiento y sabéis llevarlo. Mi pregunta es, hemos visto, por ejemplo, en CrossFit hacer las típicas dominadas keeping, que para quien no sepa son las dominadas con mucho impulso. Hay movimientos, como tú comentas, por detrás de la nuca, movimientos de lanzamiento. O sea, podemos decir que CrossFit aúna un poco todas las cosas peligrosas que hemos estado comentando en esta entrevista. Entonces, con todo y con eso, yo puedo prepararme para el CrossFit. Yo hay algo que puedo hacer para prepararme para el CrossFit a un nivel de alto rendimiento para minimizar el riesgo de lesión. Realmente lo primero es la movilidad, que mucha de la gente, por ejemplo, CrossFit suele meterse mucho front squat y para mí una persona que pueda hacer front squat que tenga la capacidad de llevar los codos aquí arriba. Si se queda aquí, primero gana la movilidad, ¿vale? O tema overhead o tema de, por ejemplo, el keeping, que tú tengas la capacidad de llevar los hombros aquí atrás. ¿Vale? Una vez que ganemos esa movilidad, es hacernos fuertes en esos movimientos, ¿vale? Y a raíz de ahí ya es prepararte. ¿Qué es lo que suele pasar muchas veces en el CrossFit? Que la gente va al CrossFit y hace el WOD del día o lo que toque, pero después realmente no hay una programación de fuerza específica para, o sea, realmente en el CrossFit no considero que se trabaje la fuerza en sí como se trabaja en el gimnasio, ¿vale? Porque se trabaja la fuerza explosiva, buscan otro tipo de rendimiento y buscan otro tipo de objetivos, ¿vale? Entonces se trabaja la fuerza específica. Yo recomiendo a la gente de CrossFit que aparte de mejorar la movilidad antes de hacer ciertos ejercicios, que mínimo 1 o 2 días a la semana saque en un open box para hacer trabajo de fuerza específica. Trabajo de fuerza específico concretamente para poder rendir más en el propio CrossFit. O sea, sería un Claro, complemento. o sea, yo lo veo desde el punto de rendir más y el segundo punto de prevenir. Te digo, yo cuando trato gente del CrossFit, precisamente lo que suele faltar precisamente es ese trabajo de fuerza específica. Claro, porque tú puedes ser muy bueno a lo mejor técnicamente haciendo un snatch o haciendo tal, pero lo que decimos siempre, una cadena se rompe por ser la voz más débil y al final, pues si no tienes la articulación preparada, te puedes... Aparte que, claro, tenemos que pensar que el CrossFit no es lo mismo la halterofilia que hace un halterófilo, donde trabaja realmente con en el mínimo fatiga, que realmente el CrossFit está trabajando a fatiga muy alta. Eso también que hay que prepararlo. O sea, porque ahí la técnica ya no es la misma y tal. Una de las cosas que yo suelo recomendar a la gente del CrossFit que no suele hacer, que en los box lo hay, es clases específicas de gimnástico, clases específicas de halterofilia, ¿vale? Para saber manejar los kilos de manera segura. Pasa que la gran mayoría de la gente va, voy al WOD del día a reventarme y listo. Eso yo lo he comentado una vez, lo mismo que has comentado tú con el peso muerto. Y es que al final, bueno, que es lo que creo que has dicho, que al final, si hacemos un WOD y nos ponemos los dos a hacer peso muerto, por muy bien que yo tenga interiorizada la técnica, va a haber un punto en que voy a priorizar más. Explicarme contigo, aunque sea simplemente por el juego de ver quién se hace más repeticiones y tal, más que yo preocuparme de hacer bien la técnica. Claro, si esto lo trasladamos a un movimiento complejo, porque los movimientos de halterofilia se ven fáciles por la tele, pero son movimientos No, extremadamente complejos. Y claro, si eso le sumamos la fatiga de venir de hacerlo después de una carrera, después de una flexión, y ahora me pongo a hacer repeticiones de snatch, pues lo que tú has comentado, al final la técnica, por mucho que crea, entonces, tener ese complemento técnico va a hacer que esto sea, que tarde más no, en llegar, por lo menos. exacto. O sea, realmente ahí es donde está la diferencia. Realmente es que el CrossFit trabaja mucha alta intensidad, vas por tiempo, realmente te piden pues, hacer X repeticiones en X tiempo y tal. Entonces realmente muchas veces la técnica pues, no sale como debería. El hacer clases de técnica específica va a hacer que mejore la técnica y después que en fatiga el deterioro de la técnica sea menor. Yo te voy a hacer una pregunta, pero antes de esto, ¿cómo de bien o mal te llevas con la gente de CrossFit para que yo plantee A aquí algo? ver, tengo gente de CrossFit y tal.
son un poco especiales muchas veces, tienen ¿Saben dónde ese vives? aspecto no, no lo sé. No. Mira, te pregunto. Yo lo comento siempre porque un problema que yo veo en las clases de CrossFit es que las competiciones de CrossFit reales no se entrenan no se entrena igual que se compite. Esta gente tiene su día de carrera, su día de halterofilia, su día de fuerza tal, y luego practican lo que son los WOD. Y un problema que veo que tienen muchos box, no todos, por supuesto, sé que hay sitios muy buenos, es que la clase de CrossFit reproduce una competición de CrossFit. Es como si la clase de fútbol fuera hacer un partido cada día. Y no, un entrenamiento de fútbol tiene su parte técnica, su parte de físico. Y ese es el problema que le veo muchas veces a CrossFit. Porque realmente se puede. Sea el CrossFit como tal, no es un deporte malo. El riesgo es cómo se entrena muchas veces. Es más, me gusta esta pregunta porque realmente, te digo, la gran mayoría de la gente que viene de CrossFit y viene lesionada no suelen ser competidores. Normalmente los competidores suelen tener una programación bastante buena. Suelen tener su día de fuerza, su día de carrera, su día de entrenamiento de halterofilia específico, de gimnástico específico y tal. ¿Vale? El problema viene el amateur, que lo que va es todos los días a voy a dar el no pain no gain, mi máximo. Ahí es donde viene el problema, que vienen de 4 o 5 días a tope, sin ningún tipo de control, y sin, ahí es donde viene el problema. ¿Vale? Culpa de los box, muchas veces no. Vale, te digo porque tengo amigos que son coach de CrossFit y tal, y es que intentan corregir a la persona, pero es que en parte como que la persona es, como sigas corrigiéndome o me pongas en una esquina con una pica a ganar movilidad, no voy a volver. Me aburro y me voy. Yo voy aquí a picarme Sí, con. porque yo vengo con mi amigo que lleva 3 años, y yo vengo ahora, quiero levantar lo mismo que él. En parte, culpa no es de CrossFit, culpa no es tampoco de los box. Muchas veces hay que asumir que la culpa es del propio usuario. Muchas también para eso estamos intentando ahora mismo. Nosotros que no nos dedicamos ninguno de los dos al CrossFit, no tenemos ningún interés de ninguna de las partes. Estamos ahora intentando educar, luego ya cada uno, adultos, porque aquí hay gente con 40 50 años que es incapaz de entender esto. Te quería, es un poco salirnos del tema, pero tiene que ver con algo que has comentado antes, y es con el tema de la movilidad. Me encuentro mucha gente, lo típico, por ejemplo, es que yo no hago sentadilla barra alta porque tengo poca movilidad de tobillo. Yo no hago X porque tengo poca movilidad de tal. ¿Tú eres más partidario de respetar eso? ¿O de, por el contrario, oye, tienes poca movilidad de hombro, vamos a solucionarlo? Independientemente de que, por ejemplo, no necesites hacer un jalón tras nuca, vamos a intentar, por poner un ejemplo, vamos a intentar que a lo mejor tú no tienes movilidad para hacer esto, vamos a intentar que la tengas. Independientemente de que luego le quieras dedicar energía o no a ese ejercicio. A ver, yo siempre he sido partidario de cuanto más mejor. Cuanto más movilidad tenga, mejor. Cuanto de manera segura seas capaz de levantar más en sentadilla, en press de banca, en peso muerto, mejor. ¿Vale? Porque cuanto más fuerte estés de manera segura y lo haces con una sobrecarga progresiva, ya no es ahora, después en la vejez vas a estar mejor. O sea, yo Nadie soy se va. partidario que, No, perdón, claro, dime. yo cuando la persona viene de un deporte en particular, intento prepararla para ese deporte. Evidentemente, la movilidad que tiene una persona de CrossFit, de halterofilia o escalada no es la misma que va a tener una persona que trabaja en el gimnasio, ¿vale? Pero intento que la persona que está en el gimnasio gane el mayor rango de movilidad posible. Pero ya no es por rendimiento, sino por prevenir. Vale. O sea que al final, lo que decía, nadie se va a creer que no hayamos pactado la entrevista, porque está diciendo prácticamente muchas de las cosas que digo yo en mi día a día, porque al final, lo que he dicho antes, que la biomecánica, la fisiología, que no son opiniones, que no, el cuerpo funciona como funciona, cada uno lo puede aplicar como quiera, pero Es es que el más, cuerpo. hay una cosa que, tirando al CrossFit, una cosa que yo evalúo a gente que hace CrossFit y halterofilia es movilidad de cadera, rodilla y tobillo. Sobre todo el tobillo, la dorsiflexión. Porque parece una tontería, pero si la persona tiene mejor o peor movilidad del tobillo, tiene una buena dorsiflexión o no, va a hacer que su hombro en un overhead sufra más o menos. No es lo mismo que la persona tenga una sentadilla un poco más dominante de rodilla, que baje más recto, que el brazo está aquí, a que la persona tenga que inclinarse mucho el brazo está así. ¿Vale? Entonces, nosotros cuando evaluamos eso. Y si hay que trabajar la movilidad del tobillo, se va a trabajar. Ahora, justo la siguiente pregunta y es, muchas veces el problema del hombro.
no tiene por qué tener su origen en el hombro, ¿no? O sea, quiero decir, yo puedo tener un problema de cadera, de rodilla, lo que sea, y que aunque parezca que no tiene nada que ver, como tú has comentado, el tobillo con el hombro, puede tener todo que ver, porque si modifico en un movimiento complejo, modifico mi postura del cuerpo entera, entonces, pa- eh, bueno, la pregunta es, ¿es frecuente que una lesión de hombro venga no del hombro, sino de otra articulación? Sí. O sea, realmente es lo que he dicho, o si viene de mala movilidad en sentadilla y tal, puede venir. Mucha de la gente que tratamos suele tener problemas a nivel de lumbar, sobrecarga lumbar o esa posición hiperordótica y tal, suelen tener bastante problema de eso, porque muchas veces también, si tenemos hiperlordosis, lo normal muchas veces es que tengamos un poquito de cifosis por compensar y tal, y eso el hombro también lo repercute. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se suele tratar a nivel muy mecanicista de te duele el hombro, te trato el hombro. Vale, te quito el dolor, vuelves a entrenar y te vuelve a doler, pero no estamos tratando la raíz del problema. Personas que a lo mejor tienen una cadera más alta que la otra, ya un hombro compensa más que el otro, que tenga algún tipo de escoliosis también puede influir, ¿vale? O incluso, caso tengo un chico que es nadador y le duele el hombro simplemente porque no tiene buena rotación del tronco, hacer el rolido y tiene que forzar más el hombro, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces aparece el dolor en un sitio, pero a lo mejor el problema puede venir de otro. Entonces, esto que pasa mucho, que me cuesta entenderlo, pero tú vas al médico porque te duele el hombro y te hacen una radiografía del hombro, que lo único que ven es que no te ha roto el hombro, pero muchas veces realmente el problema puede, como has dicho, no estar en el hombro, manifestarse en el hombro, pero venir de, pues, incluso, no sé hasta qué punto, de una mala pisada o de un mal gesto en cualquier otra parte, y que para esto es importante la evaluación global. O sea, yo entiendo que la evaluación inicial que hacéis vosotros, no solamente que también preguntáis por el hombro, sino que además, eso, tenemos que entender un poco el origen del dolor, el Que, origen del problema. realmente lo vemos todo. Incluso personas que vienen de correr, o sea, que son corredoras, le proponemos analizarle el salto para ver cómo saltan, cómo aterrizan, etcétera, etcétera, Y simplemente eso por si puede tener relación. O sea, puede afectar realmente nosotros al sí, hombro en un salto. lo analizamos todo. O sea, realmente que ahí donde viene que realmente considero que todo profesional deberíamos ver el cuerpo humano de una manera más holística, es decir, que todo influye en todo. Gente incluso, tema de nivel de mandíbula, tema de bruxismo y tal, que muerde mucho, eso lo puede llevar aquí, provocar tensiones a nivel cervical, a nivel toda la zona de escápula y tal, incluso puede ir derivar al hombro. Pasa, ¿cuál es el problema? Que el hombro, como es la articulación móvil, es al final la más castigada y es donde emite el dolor, pero puede venir incluso una mala gestión de un press, de cómo agarremos, ya puede influenciar en el hombro. Esto es algo que cuesta mucho que cale en la población general, porque tenemos un poco la idea de, bueno, si me duele la cabeza, pues tendré mi problema en la cabeza, me duele el hombro, tendré algo mal físicamente en el hombro y que muchas veces, lo que tú estabas comentando, mi problema de hombro puede perfectamente venir de la espalda o yo no sabía lo que tú has comentado de que incluso de la rodilla al correr. Entonces, eh, el tema este es bastante más complejo y de nuevo volvemos a lo que hemos dicho antes. No intentes curarte el hombro preguntando a ChatGPT. No intentes curarte el hombro. Me pongo hielo después de entrenar, estiro un poco y se me pasa. Porque muchas veces estás poniendo la tirita donde no es. Estás poniendo el parche donde. Aquí eh, te voy a preguntar un poco también el tema de a nivel. Sin entrar mucho en el tema médico, pero muchas veces se recomienda, o a mucha gente le duele el hombro y automáticamente, oye, pues te operamos. Entiendo que puede haber a lo mejor casos muy extremos donde quizás pueda ser inevitable, pero esto es lo habitual. O sea, la mayoría de casos realmente requiere, la mayoría de casos que se operan realmente requieren una operación o se podían evitar por otro camino. Muchas se pueden evitar. Gracias a Dios ya cada vez están evitando más las operaciones. Antiguamente era por todo, ¿vale? Ya cada vez se evita más, ¿vale? A no ser que sea en ciertos casos, por ejemplo, si viene una persona que tiene una caída, viene con una luxación de caída, sí recomiendo que no operar, pero que sí valore bien, bien, bien si necesita la operación o no, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos se puede evitar la operación y una de las cosas que siempre digo es la opción de operar siempre va a estar, ¿vale?
Para mí, lo mejor es una terapia conservadora, que es el ejercicio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque primero te puedes ahorrar la operación, que mucha gente se la ahorra. Tengo ahí un caso en Instagram de un chico que se la ahorró. Y segundo, que si te hace falta por lo que sea, ¿vale? El llevar un preoperatorio va a ayudar que después la recuperación sea mucho mejor, ¿vale? Entonces, yo en mí soy partidario que primero siempre es conservador y ya se verá si te operan o no. Y la gran mayoría de las veces eh, no hace falta. Es más, tengo gente que se ha operado y me han dicho que están peor que antes de la operación, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta, yo siempre digo, la operación siempre tiene unos costes. Realmente, el hecho de abrirte una cicatriz ya es una lesión nueva. Están dañando la piel, ¿vale? Ahí tiene los costes. Muchas veces la operación consiste en quitar de un sitio para ponerte en otro. Quitan parte de un tendón para ponerte en otro. Ya te están dando un tendón que estaban bien para eso. Segundo, que una vez que te abren, nunca saben realmente lo que van a hacer. Puede ser que te hagan más, menos, o te digan, este está dañado, corten, y a lo mejor tengo gente con falta de limitación, esa falta de movilidad, limitación de movilidad simplemente porque ya el tendón está más corto y no le permite llegar a más. ¿Vale? Se puede evitar la gran mayoría de las operaciones que se hacen. El caso, lo 100% con lo que has dicho. Yo, como he dicho, yo no soy para nada experto en lesiones de hombro, pero he vivido punto por punto lo que tú has dicho en lesión de columna. A mí me operaron de la columna. Lo mismo, me operaron muy rápido, al mínimo dolor que me apareció me dijeron de operarme. La operación salió mal, tuvieron que repetirla. Y una operación no es ninguna tontería. Es una operación, no es, no es como sacarte una muela. Es una operación, te quiero un postoperatorio. Antes de preguntarte lo que te iba a comentar, una cosa que has dicho que me ha llamado mucho la atención. Incluso aunque ya te hayan dicho que te tienes que operar inevitablemente, el ir entrenado de antes, el haber hecho un trabajo previo antes, puede hacer no solamente que la operación salga mejor, sino que entiendo que el posoperatorio, que suele ser ya bastante coñazo, sea más leve o sea más corto, o sea mucho más llevadero. Ah, tengo que pensar una cosa, que es que la gente, somos muy simplistas y es, tengo dañado el tendón del supraespinazo, una rotura, ¿vale? Pero si paro o no hago nada, esa se cura. Pero realmente tenemos que tener en cuenta que en el hombro hay más cosas. Deltoide, hay más manguitos rotadores, de todo, lo paramos todo. Y todo se va a ver perjudicado porque va a perder masa muscular, va a perder fuerza, etcétera, etcétera. El llevar un buen preoperatorio te va a ayudar que ese tejido que está alrededor también del tejido dañado esté fuerte, ¿vale? Claro, tú vas a pasar por una operación y lo normal es que después de la operación hay un proceso también de reposo, de inmovilización. No es lo mismo afrontar el proceso de inmovilización con un hombro fuerte ya a empezar prácticamente de -10. Ya no de cero, sino de -10. ¿Vale? Entonces, una persona que ha hecho un buen preoperatorio, el operatorio es mucho más rápido. O sea, esta idea de, bueno, como me van a operar ya en octubre, ya si eso ya me dejo, que total me van a operar en octubre y ya después, en diciembre, ya me pongo en contacto con vosotros y ya empezaré. Eh, O sea, la idea es más, es eso, o sea, si yo sé que tengo fecha para la operación, perdona que te haya cortado, si yo tengo ya fecha para mi operación, tendría que empezar ya con más motivo incluso, ¿no? o sea, yo el que he dicho antes, ¿cuándo puedo empezar? Lo antes posible. Es más, incluso cuando la persona, yo he tenido gente que recién operado ha salido con el cabestrillo y le dicen que, pues, evidentemente, por cicatriz y tal, lo mejor es un reposo, ¿vale? Bueno, ¿cuándo puedo empezar a entrenar? Ahora, pero no puedo hacer nada. El entrenar incluso el agarre, si se puede hacer, ya ayuda. El mover incluso muñeca, lo que sea, ayuda. Todo lo que sea es una colindante. A lo mejor no muevo esto, pero escápula ayuda. Incluso una cosa súper curiosa que es, lo mismo lo conoce, que se llama entrenamiento de educación cruzada, que es que cuando entrenamos el brazo contrario, en este caso, ayuda a recuperar el brazo sano. ¿Vale? Hay ciertas condiciones cerebrales que evidentemente no te van a hacer que se ponga más fuerte ni tal, pero que la pérdida de músculo, la pérdida de movilidad y tal, sea menor. ¿Vale? Entonces, yo tengo gente que ha salido con el brazo inmovilizado y han estado haciendo preses, empujes, tracciones con el brazo contrario y ha ayudado a la recuperación después. Incluso ya a nivel general, a nivel de salud, vamos a poner que tienes el brazo completamente inmovilizado. El simple hecho de entrenar piernas, entrenar, o sea, el hecho de que tu cuerpo esté entrenando mientras te estás recuperando de la lesión, seguramente a nivel metabólico, a nivel, o sea, va a hacer que te recupere, que tu salud sea mejor, que tú afrontes mejor esa recuperación,
a nivel incluso salud general. O sea, no hay motivos para... O sea, Exacto. te pregunto, O porque sea, aquí el experto en hombro eres tú, pero... no, sí, sí, pero sí, realmente es que incluso es que cuando vemos muchas veces más, a nivel metabólico influye. Una persona que por lo que sea ha cogido peso durante la lesión, a nivel metabólico no está igual y a nivel metabólico el dolor puede intensificarse. Puede haber más dolor en una persona que tiene un porcentaje de grasa alto simplemente porque ha dejado de entrenar. Entonces, el entrenar piernas, abdomen, o sea, todo lo que se puede entrenar, eso, y después el impacto que tiene a nivel psicológico. Yo que he tratado con deportistas, lo peor que tienen deportistas no es la lesión, sí es el impacto psicológico que tienen no poder entrenar. Entonces, entrenar se puede entrenar. Yo pongo siempre el ejemplo, cuando yo me lesioné el hombro, y en parte me dedico a esto porque mi lesión también fue rotura del supraespinoso, nadando precisamente. Yo recuerdo que yo seguía nadando y era con una tabla y me hice muy fuerte en piernas. Cuando volví a meterle brazo, porque ya estaba bien, mi técnica de natación fue mucho mejor y el rendimiento fue mucho mejor. Vale. Siempre se El- puede hacer algo. Es clave. O sea, al final, es que, como he dicho, estamos más de acuerdo que en desacuerdo el 90% de entrenadores, o 99%. Y es que al final, entrenar nunca, siempre va a sumar, incluso a las peores condiciones. Eh, una cosa que has comentado por encima, y ahora después quería hablar un poco del tema de nutrición, pero has comentado que una persona con obesidad a nivel metabólico no está igual. Sin entrar demasiado tampoco, no, hasta donde tú quieras entrar, pero la obesidad en sí es un factor de riesgo en cualquier lesión. Aunque sea una lesión de hombro, Realmente, aunque sea una lesión de... visto desde el punto de vista, primero a nivel de tolerancia de carga, yo soy una persona que viene del CrossFit, que necesita colgarse en una barra y me ha cogido 30 40 kilos por la lesión. Hay que meterle nutrición porque necesito que reducir carga para eso. Igual que pasa con, por ejemplo, la rodilla. Una rodilla, si quieres recuperar la rodilla o bajas de peso o la rodilla va a sufrir mucho más. Pues esto es lo mismo, pero es que después a nivel metabólico también influye. Hay estudios donde se ha visto que personas que tienen el metabolismo pues mal, simplemente por mucha grasa o incluso porque no entrenan, ¿vale? Por eso la importancia de entrenar, a nivel de dolor ya cambia, la tolerancia es diferente y el dolor es diferente. O sea, incluso hay personas que incluso que fuman, ya el dolor es diferente. O sea, por eso digo la importancia de entrenar para recuperarse la lesión. Un matiz muy pequeño, algo que has dicho que creo que a mucha gente le va a pasar desapercibido. Cuando hablas, cuando hablas de que de un metabolismo malo por la obesidad o el sobrepeso es causa o consecuencia de la... O sea, un sobrepeso puede ser la causa de un metabolismo malo, no siempre... Me explico, la típica de yo tengo sobrepeso por mi metabolismo. Es que puede que tengas ese metabolismo por tu sobrepeso. A ver, yo siempre, es cuando la gente dice, tengo sobrepeso porque, por mi genética, mira a mis padres. Muchas veces no es por genética, es por cultura, o sea, porque tus padres han educado eso. Y al final es pues lo mismo. Muchas veces el metabolismo malo no es porque tú tengas el metabolismo malo, que puede ser, y te lleva a sobrepeso. Muchas veces que tú estás con sobrepeso y el metabolismo, pues, evidentemente cambia, ¿vale? O sea, yo siempre lo digo, realmente el mayor órgano endocrino que tenemos es el músculo, ¿vale? Y ya no es por el sobrepeso, incluso hay problemas que tienen problemas de sobrepeso, los mismos problemas metabólicos de sobrepeso y están en un porcentaje bajo, pero no tienen una buena masa muscular para regular ese metabolismo a nivel hormonal. Entonces, realmente te digo, es que yo creo que muchas veces el metabolismo simplemente es porque no nos cuidamos. Se llama el metabolismo porque nos cuidamos. Hay casos que gente a lo mejor que puede tener más propenso a hipertiroides o diabetes y tal. Pero sí es cierto que al final, aunque la causa esté ahí, el metabolismo esté ahí, si no entrenamos, el impacto todavía va a ser peor que si entrenamos. A ver, esto, 100% de acuerdo. O sea, por supuesto que hay casos que, con personas con problemas de tiroides, pero eso se lo diagnostica un médico, no lo diagnostica tu amiga, a la que le pasa lo mismo que a ti, ni te lo Eh, diagnostica TikTok, ni te lo... Si te pasa estas tres cosas, tienen problemas de tiroides, ni te lo voy a diagnosticar un foro de internet. Si alguien tiene sospechas,
de que tiene un problema de tiroides que puede ser perfectamente que se vaya a un endocrino, le van a dar una solución y a partir de aquí continuamos con todo lo que estamos diciendo ahora mismo. Efectivamente, eso no te quita de tener una buena alimentación y unos buenos hábitos. Y un poco resumiendo lo que has comentado de la operación, eh, entrenar siempre, siempre va a sumar. Entrenar incluso, en última instancia, incluso entrenar tren inferior va a ayudar a que te recuperes. Yo me acaban de operar el hombro, me ha dicho el médico que por cuestión de cicatriz no puedo ni siquiera despegarlo del cuerpo, vale, pero puedo entrenar, como has comentado, el otro brazo, puedo entrenar seguramente abdomen, puedo entrenar piernas, y eso va a contribuir a que mi hombro se recupere Sí, más rápido. sí, Entonces, todo el que no esté escuchando, que diga, bueno, el mes que viene me opero, ya después si eso, porque como comentamos aquí abajo estarán, y el que te escriba, pues va a tener una pequeña valoración de su caso. El que esté, que tenga pendiente una operación o que tenga que ir al médico, yo no lo excluiría. Yo igualmente animo a toda la gente que se haga la evaluación, porque es probable que, bueno, probable no es bastante seguro que empezar ahora haga que esa operación sea mucho menor. Y como hemos dicho, y esto ya sí exacto. lo digo por experiencia propia, una operación no es que te saques una muela. La operación es bastante Exacto. jodido. O sea, yo realmente siempre digo, el entrar al quirófano tiene un impacto porque hay anestesia, puede haber riesgo de cualquier tipo de infección, siempre, o sea, hay un impacto que muchas veces hay que valorar si merece la pena o no. No, claro, hay casos en los que hay que hacerlo, evidentemente, pero Sí, sí, sí. no es una decisión que tengamos que tomar a la ligera. Y es curioso como mucha gente no se lo piensa a la hora de operarse. La misma gente que luego tiene muchísimas dudas a la hora de iniciar un programa de entrenamiento, que tiene que pensárselo mucho, luego le dicen de operarse y para adelante. O sea, Ya, es ya. curioso la percepción del riesgo que tiene mucha gente, ¿sabes? Exacto. O sea, realmente también porque es verdad que todavía a nosotros nos tienen como, si lo dice un médico es que lleva la razón absoluta y nosotros no. Vale, pero una de las cosas que siempre digo a la gente, yo te puedo decir una cosa, el médico otra, pero tienes que tener en cuenta que yo no te voy a empujar nada. La decisión siempre tiene que ser tuya. Y siempre le digo a la persona, aunque yo te diga esto, duda de lo que estoy diciendo y si quieres investiga No, y por ponte a supuesto. preguntar. Y siempre que te digan operarte, busca segundas opiniones, ¿vale? Que si durante 5 o 6 traumatólogos te dicen todos que operar, pues a lo mejor es que sí es necesario. Pero tengo gente que me ha dicho que un traumatólogo me ha dicho que sí, otro que no, ¿qué hago? Vale, la decisión siempre tiene que ser vuestra y siempre es importante, cada vez que entremos en una operación, que al profesional le digamos cuáles son los beneficios que puede tener y también los costos que tiene la operación, porque tiene costes. Yo aquí haría una reflexión para la gente que no escuche. Entiendo perfectamente la duda que tenga de, bueno, claro, tú eres entrenador de hombro, me vas a decir obviamente, por tu propio interés, que entrene hombro. Yo aquí la reflexión que haría la gente, vale, evidentemente, o sea, el médico te va a aconsejar como médico, Raúl es entrenador de hombro y obviamente va a tener interés en que la gente entrene hombro. Ahora, valora qué riesgo tiene cada cosa. Valora qué riesgo tiene iniciar un programa de entrenamiento y valora qué riesgo tiene meterte en un quirófano. Riesgo real. O sea, si tuviese que equivocarme, si no supiese de quién fiarme, yo en la duda, yo ahora mismo tengo bastante claro la importancia de entrenar, porque además he tratado, mi lesión de la columna la he tratado entrenando y con quirófano, y tengo muy claro con cuál me quedo. Pero si no te fías ni de mí, ni de Raúl, ni te fías de un entrenador porque estamos variando para casa, infórmate del riesgo real que tiene cada cosa. Y a partir de ahí yo preferiría equivocarme en lo menos peligroso. Y ya te digo yo que es mucho menos peligroso equivocarse por entrenar que equivocarse por meterte en un quirófano. Dentro de que, por supuesto, insisto, habrá personas que se tengan que operar. Y ya te quería preguntar una cosilla sobre eso. No te quiero cortar por si tienes algo que decir, pero O sea, simplemente era matizar eso, que al final todo tiene sus costes y es verdad que el ejercicio, a no ser que se haga la cosa muy mal, prácticamente los costes son los menores posibles, ¿vale? Entonces, o sea, yo si tengo que poner una balanza, yo prefiero quedarme con el ejercicio y después, que tampoco lo decimos nosotros, que investigue la gente, que hay estudios que lo avalan, ¿vale? Estudios que se ha visto que personas que no han pasado por quirófano están teniendo las mismas o mejores resultados que personas que han pasado por quirófano. ¿Vale? Y estudios que se han visto a largo plazo, que no es de acción, o sea, en 10 años, de hecho estudios en 10 años que personas que no han pasado por operación y han hecho una terapia más conservadora han tenido mejores resultados que una persona que ha pasado por operación, ¿vale?
Entonces, realmente es importante que veas costes, ¿vale? Que eso hay que tenerlo siempre y que la persona valore y si es necesario operar, que opere, pero que si no es necesario, ¿qué es lo que puede pasar? Que el ejercicio te empieza a molestar un poquito más si hay que operar, pues opera. La opción de operar, yo siempre digo, siempre va a estar ahí. Efectivamente. Te quería preguntar porque antes has comentado un caso que tienes en Instagram de un chico que le habían dicho ya que se tenía que operar, que no se operó, que entró en el programa. Ya no sé hasta dónde tú puedas contar, evidentemente, por la privacidad de cada persona, pero ¿nos quieres contar un caso, ya sea de este chico o de algún otro, que la gente se pueda ver reflejada de, oye, estoy en esta situación, una situación parecida, de alguien que se haya pintado muy negro con su lesión de hombro, ¿hasta dónde puede llegar a conseguir? Vale, va a depender siempre de la licencia, pero yo soy súper claro que cuando yo veo, detecto que hace falta operar, prefiero. Porque al final entra en juego también pues, el prestigio que pueda tener, etcétera, etcétera, y tal. Prefiero incluso que si tiene que operarse, se opere. ¿Vale? Pero, por ejemplo, el caso de este chico que venía con el teniendo la cabeza larga del bíceps, que estaba ya no roto. O sea, al final tenemos que ver que cuando hay X milímetros, X centímetros, sí es recomendable operar, pero cuando no, a lo mejor no. ¿Vale? Y a él le dijeron operar de primera hora, pero simplemente por miedo. Al final, uno sabe los costes y tal, decidió que probar otra cosa. ¿Vale? Y fue viendo que, porque al final nosotros nos centramos muchas veces en el tejido que está lesionado o cuando se y tal, pero tenemos que tener en cuenta que hay parte del tejido que está bien. Parte de nuestro tratamiento es centrarnos en el tejido que está bien y hacerlo más fuerte, ¿vale? De manera segura, simplemente para que está mal no vaya mal. ¿Qué es lo que pasa también? Que eso es importante también la gente lo sepa. Cuando estamos en reposo, realmente el tejido se recupera. ¿Vale? Pero suele perder ciertas capacidades a nivel de fuerza, a nivel de elasticidad, depende de eso, y después no se queda igual. Pero si le metemos ejercicio, estímulos, ¿vale? Consigue que esa recuperación y la capacidad sea mejor que si no lo hacemos. Y al final lo que trabajamos, es verdad que este chico empezó con mucho miedo, fuimos limitando los movimientos también atendiendo al miedo, fuimos poniéndolo a ese movimiento. Y la tendencia fue que no tuvo que operarse, incluso fue a hacerse una segunda radiografía, o sea, ecografía y tal, y vio que el tejido estaba ya más recuperado. Y ahora hace, entiendo, vida normal, puede incluso... Sí, él está entrenando normal, o sea, parte final del proceso fue ya que le gustaba entrenar fuerte y estuvo entrenando fuerte. Eso pasa mucho. Mucha gente entra en el mundo de la fuerza como rehabilitación y le acaba Y se gustando quedó. y se acaba aplicando. Te quería preguntar en ese caso para dar un poco de esperanza, esperanza real, por supuesto, una persona que nos está escuchando, soy powerlifter o soy halterófilo, tengo X marca en press de banca y ahora me lesiono el hombro. O tengo, por supuesto, con el tratamiento correcto y con puedo llegar el día de mañana a recuperar mi marca o incluso superarla. O ya A ver, si levantaba, bueno, uno de los objetivos que nosotros tenemos es, porque nosotros entendemos que si te ha dolido levantando X marca, si tú tienes esta fuerza y has tenido esta lesión, es realmente porque no has podido tolerar eso. Uno de los objetivos es intentar ponerte más fuerte incluso antes de la lesión. ¿Vale? Evidentemente también depende de la marca que tenga la persona y tal, pero el objetivo siempre es intentar que estés mejor que antes de la lesión, ya no por rendimiento, sino por prevención. o sea que si yo, por ejemplo, me lesiono haciendo 120 de banca, mi problema es que a lo mejor mi estructura interna no era lo bastante. O sea, yo a lo mejor tenía fuerza en el pectoral, pero no tenía una estructura interna capaz de levantar 120. Y si corregimos eso, el día de mañana puedo llegar potencialmente a Sí. levantar 130, 140. O sea, realmente, decía, por ejemplo, un pre de banca, estamos hablando de pre de banca, es lo que he dicho antes, el supraespinoso se activa muchísimo ya cuando, por ejemplo, el pectoral, deltoide anterior, tríceps, que solo encargados principalmente de levantar eso, ya no tienen capacidad, cuanto más carga le metemos, más activación hay del supraespinoso. ¿Vale? Y es donde puede decir, pues no lo tolero. Si hacemos un trabajo para de manera paralela fortalecer el supraespinoso, que sea capaz de levantar X carga, lo normal es que te permita levantar más carga. ¿Vale? Lo bueno y positivo incluso es que una persona que levanta 120 kilos en press de banca, una vez que se le quita el dolor es mucho más fácil llevar a esa persona a los 120 kilos que una persona que nunca lo ha levantado. ¿Vale? Porque ya tiene ciertos conocimientos, suele tener buena técnica, etcétera, etcétera. Entonces no suele haber problema.
Aquí lo que te has comentado, la técnica, ¿cuánto influye, cuando se habla de ejercicios buenos o malos, cuánto influye cómo haga la técnica? O sea, un press de banca puede ser súper seguro con un peso y puede ser terrible con la mitad de ese peso, dependiendo de, o sea, cuánto influye la técnica. Vale, la técnica influye. La técnica es importante, no es decir no es importante. La técnica es muy importante, pero bajo mi punto de vista, no desde el punto de vista que se ve de tengo buena técnica, yo no hay riesgo de lesión, tengo mala técnica y riesgo de lesión. ¿Vale? Va a influir también la carga, repeticiones, o sea, muchísimos más factores aparte de la técnica, no es el único. ¿Vale? Pero, o sea, nosotros vemos la técnica desde el punto de vista a la hora de la técnica es lo que nos va a ayudar al reparto de las cargas y saber dónde lleva más carga o menos carga. Yo pongo siempre el ejemplo de una sentadilla. A grandes rasgos, dos tipos de sentadilla. La que es más dominante de cadera y más dominante de rodilla. ¿Vale? Pues la que es más dominante de cadera, que es la persona que inclina mucho más tronco hacia adelante, simplemente también por estructura, muchas veces, porque en la estructura de la persona no podemos hacer nada. Evidentemente, la cadera, lumbar y todo eso va a llevar más carga. Si no se dosifican bien las cargas, lo más probable es que haya más riesgo de lesión ahí. Si tenemos una sentadilla dominante de rodilla, pues habrá más carga en la rodilla, ¿vale? Entonces la técnica no es que influya a decir, tengo una mala técnica o una buena técnica, porque ahí va a depender incluso de que para qué estemos usando esta técnica, ¿vale? Pero sí es cierto que a la hora de regular las cargas, dependiendo de la técnica, es importante para saber hacia dónde va más una carga u otra. Eh, o sea, completamente de acuerdo. Y además, el ejemplo de la sentadilla creo que además es muy visual, porque ambos hemos visto los dos tipos de sentadilla. Te quería preguntar también por un poco el mito de los ejercicios de aislamiento. Creemos que teniendo 600 músculos, más de 600 músculos en el cuerpo humano, podemos aislar cada cabeza, cada músculo. Yo puedo hacer en un curl de bíceps, por ejemplo, que es el, solamente interviene el bíceps. El hombro no tiene ninguna función, por ejemplo, en un curl de bíceps. Sí, sí tiene, o sea, realmente lo del tema de aislar, o sea, podemos intentar llevar la máxima carga a ese músculo, pero no podemos aislar nada. ¿Vale? Te explico, un curl de bíceps, al final la carga es axial, va hacia abajo, simplemente por la fuerza de gravedad, depende también de cómo estemos, pero el hombro también requiere de aguantar una carga ahí, y cuanto más carga, más requiere, ¿vale? Es que incluso pensamos en un curl de bíceps de pie, con barra Z si quieres, toda la cadena posterior, lumbar y tal, también está trabajando, porque si no es que te irías para adelante, ¿vale? Entonces, nosotros a la hora del entrenamiento lo vemos también de esa manera un poco más holística. Y aparte tenemos que pensar también que el bíceps, aunque pensamos que el bíceps es un flexor de codo, la gente piensa que el flexor de codo también es un flexor en cierta medida del hombro, ¿vale? Ya. Incluso entonces depende cómo estemos. Mira, por ejemplo, gente que tiene de hombro viene con problemas de tendón de la cabeza larga del bíceps, ¿vale? Depende incluso cómo haga el pull de bíceps, si hace, por ejemplo, un pull Bayesian o el predicador Banco Scott, ya hay una implicación en el hombro u otra. Entonces, sí influye. Antes has comentado, yo creo que a cualquier uso, porque el gimnasio tiene un tipo de cuñadismo concreto, que es que cuando tú llevas ya 3 meses yendo al gimnasio, ya eres prácticamente entrenador certificado. Ya. Pero si tú le preguntas al usuario promedio de gimnasio, te va a decir que el press de banca es un ejercicio de pecho, y si en vez de 3 meses lleva 4, te dirá que también interviene el tríceps y el hombro. Tú has comentado antes en un press de banca, se empezó a decir una lista de músculos que va más allá del pectoral y el tríceps. O sea, en un press de banca, sin ir más lejos, a nivel A ver, interno, en un montón de a, ni- músculos. a nivel de manguitos rotadores, supraespinoso, o sea, que pensamos manguitos rotadores como si fuera. Supraespinoso es un músculo. Sí, el manguito El rotador no es infraespinoso. un músculo que se llame manguito rotador. Para el que nos esté O escuchando sea, ya. no es Sé manguito que. rotador. Manguitos rotadores son cuatro: infra, supra, el subescapular y el redondo menor, ¿vale? Pero son músculos, ¿vale? Pensamos que también tríceps, pero el bíceps de manera antagonista también se implica, Como elevador ¿vale? Según, del. claro, según también como tengamos a nivel de retracción, si tenemos una buena retracción, quiera que no, la retracción también está desatea. Tengo gente que incluso se ha lesionado el lumbar por hacer un pre de banca muy pesado y hacer un arco lumbar. O sea, el lumbar también lleva carga. Incluso si hacemos, ya metiéndonos a nivel técnico, un leg drive en un pre de banca donde metemos los pies contra el suelo, el cuádriceps también se activa.
¿vale? O sea, realmente pensamos eso, pero influye mucho más de lo que o sea, realmente es muy difícil aislar y más en ejercicios muy pesados como press de banca, sentadilla, peso muerto, que al final influye todo. Mira, un peso muerto es prácticamente casi el cuerpo entero. O sea que esta idea de hoy me toca pecho, mañana bíceps, espalda, tríceps, como si el cuerpo humano tuviera siete músculos diferentes que tú puedes accionar como Ya, si fueran botones, parece que a ver, tampoco estás muy de acuerdo no, no, con la realmente idea. te digo, y eso de frecuencia uno o sea, realmente prácticamente estamos metiendo casi todos los días estímulos a algo. Sí, es verdad que a lo mejor tú puedes decir, pues mira, voy a trabajar el pecho simplemente por simplificar, pero tampoco lo veo mal simplificar y decir, no voy a estar trabajando pecho, no. Porque al final lo que la gente que va al culturismo va especificando o va buscando un músculo objetivo, ¿vale? Por mejorar, pero que al final no es todo tan fácil como decir, hoy trabajo pecho. El vídeo más visto de este canal es justo un vídeo hablando de, se llama Te han mentido con la frecuencia de entrenamiento y el resumen del vídeo, lo que tú acabas de contar ahora mismo. O sea, tú no puedes, yo voy a trabajar el pecho solamente los lunes y luego el miércoles hago una dominada que aquí no estoy haciendo pecho, estoy de espalda. No, sí, sí, No está implicando absolutamente nada. O sea, el pecho se activa. en la Y te dominada, en digo, un... y no es que lo digamos nosotros, es decir, pues mira, hay evidencia detrás, o sea, hay estudios, se han hecho electromiografía y tal, y O sea, de nuevo, la biomecánica, la anatomía no es una opinión, no es exacto. que Raúl opina que el pecho interviene en la dominada. O sea, No, que tú miras, no, opines lo que opines, son, el cuerpo funciona como funciona. son matemáticas, o sea, para mí la biomecánica son matemáticas, está. Ante el cuerpo funciona de una manera y yo por eso, yo a la hora de entenderlo lo entiendo más que por movimiento, que por, para mí no existen ejercicios. Para mí, por ejemplo, como tú me puedes decir esto es un premilitar, pero para mí esto es una flexión del hombro, porque premilitar también puede ser esto. Ya la implicación es completamente diferente. Aducción de hombro, flexión de hombro, movimiento completamente diferente. Una, te voy a hacer la pregunta, pero yo creo que por todas las respuestas que has dado, yo creo que se puede imaginar, cualquiera se puede imaginar la respuesta. ¿El peso libre es especialmente peligroso? Claro, no. Hay más, hay veces que lo considero menos peligroso que el otro. Realmente siempre se ha dicho, la tendencia es, empiezas en el gimnasio, empiezas con las máquinas guiadas y ya después el peso libre porque hay que aprender la técnica y tal. Yo soy partidario de que la persona desde primera hora hay que enseñarle ya la técnica. Un peso muerto puede ser con mancuerna de 3 kilos en cada mano. Peligroso no Efectivamente. es. O sea, está levantando bolsas de la compra más, que pesan más que eso. Peligroso no es, ¿vale? Y cuanto antes se enseñe, mucho mejor. Es más, he tenido gente que se lesiona el cuerpo. Realmente el cuerpo después no entiende si está en máquina, entiende, o está en peso libre, entiende de estímulo. Tengo gente que se ha lesionado en la máquina simplemente porque a lo mejor por ser guiada han cogido una mala postura, no han puesto bien muchas veces la cinta y tal, y a lo mejor estaban de tal postura que ha sido más contraproducente que si a lo mejor se hubiese puesto en un banco con una mancuerna y que él mismo regula el movimiento, ¿vale? Porque incluso muchas veces con el peso libre podemos compensar ciertos movimientos simplemente también por nuestra estructura. ¿No? Entonces, realmente, o sea, peligroso no es nada o todo a la vez, ¿vale? Mientras se hagan las cosas bien, el libre no es peligroso. O sea, estamos de acuerdo 100% en lo de que un principiante con más motivo tiene que trabajar peso libre. Al final hay una cosa que has comentado y es que, por ejemplo, yo me siento en una máquina de cuádriceps o incluso en una prensa que se llama visual. Empuje como empuje, el peso va a subir. Aunque empuje Sí, con la rodilla metida para adentro, o sea, el peso va a subir. En la sentadilla, si yo no me coloco correctamente, la barra se va hacia adelante, me puedo caer para el lado. O sea, una sentadilla, por supuesto, se puede hacer mal sentadilla, ¿vale? Pero una sentadilla te obliga a tener una atención a la técnica que las máquinas no te obligan. Un principiante que es quien menos conocimiento tiene de cómo hacer la técnica, yo estoy de acuerdo 100% contigo en que con más motivo. Cuando empecé a trabajar con alguien, el primer día hace peso muerto. O sea, la primera semana ya tiene peso muerto, sentadilla, press de banca. Por supuesto, no empieza haciendo un peso muerto de 200 kilos, pero al final el peso muerto es que es un ejercicio que hacemos en nuestro día a día. O sea, el que se agacha a coger a su hijo en brazos o el que se agacha a coger una caja al suelo, ya está haciendo exacto. peso muerto. O sea, yo recomiendo empezar de eso. Es verdad que el tema de máquina, a ver, es que depende del objetivo. Uno de los patrones que tenemos en la redactación es
intentar que el ejercicio al principio sea lo más estable posible, ¿vale? Y a lo mejor ahí puede tener cabida la Hablamos máquina, pero de simplemente porque readaptación, ¿verdad? adaptación o, por ejemplo, tema de hipertrofia, si es cierto que si tenemos que pensar en la hipertrofia a nivel muscular, cuanto más estable estemos, mejor. Yo, por ejemplo, una sentadilla búlgara, una persona que quiere hipertrofia de los cuádriceps, yo les recomiendo que lo hagan, prefiero una multipower guiada y tal, para que no estés pendiente a eso, ¿vale? Al final el objetivo. Pero realmente lo que quiero decir es que yo implicaría que todo el mundo le meta peso libre de primera hora. El aprendizaje del movimiento es lo mejor y cuanto más repita al principio, mucho mejor porque el aprendizaje va a ser mucho mejor. Pero también implicado a que en su día a día, y que nos movemos libremente, si esa persona tiene buenos patrones de movimiento, el peso muerto, sentadilla, pérdida de banco y tal, va a ser mucho mejor o el riesgo de lesión que va a tener en el día a día mucho menor. Vale. Pues ya, bueno, te quería, para no extender demasiado, te quería preguntar, me has comentado que en tu equipo tienes también gente que lleva tema de nutrición. Sí. ¿Qué importancia o qué relación tiene con una lesión, con prevención o readaptación de lesiones, la nutrición? Vale. O sea, nosotros lo ofrecemos a todo el mundo. Nosotros cuando la persona entra, le ofrecemos es, tú tienes la nutrición de primera hora. No es que esté dentro, fuera de servicio, dependiendo de la persona. Pero sí es cierto que si detectamos ciertas cosas, sí necesitamos que la persona coja la nutrición. Primero, por lo que he dicho, tratábamos con gente de hombro. Ejemplo, yo, por ejemplo, tengo un test que la persona tiene, según si era hombre o mujer, tiene que cumplirme y hacerme X repeticiones de flexiones. Si viene una persona que pesa 120 kilos, lo más probable es que no pueda, ¿vale? Entonces, la importancia la tiene en el hecho de decir, eh, si por tu deporte que requieres una carga en el hombro necesitas bajar de peso, ¿vale? Te vamos a pedir que lo hagas. Porque si no es que no te podemos recuperar el hombro. Y lo mismo tú que sabes con la rodilla, lo mismo pasa con la rodilla. O sea, yo que no tuve de pequeño problema de rodilla, lo primero que me dijo el médico es no engordes. Al final, el peso que tiene que cargar la rodilla. O sea que por lo que estamos viendo, venimos un poco con la idea de si me duele el hombro, me puedo tomar una pastilla o hacemos un masaje, y al final en el hombro interviene la pisada que tengas, la movilidad que tengas de tobillo, de rodilla, eh, hasta qué comes. O sea, es todo esto bastante más complejo que simplemente. Yo espero que esto le quede claro a que haya visto la entrevista y que todavía esté valorando hacer esto por su cuenta, que los profesionales de salud están para algo. Aquí vamos a dejar el Instagram de Raúl, si os convence él, perfecto, y si no, pues cualquier otro entrenador de hombro, pero por favor que nadie, si alguien está jodido de, bueno, de hombro, de lo que sea, ya estáis viendo que el cuerpo es bastante más complejo que cabeza, tronco y extremidades, como vimos en preescolar, y que bueno, ya que cada uno ponga la salud en el puesto que considere. Antes de acabar, Ah, Raúl, sí, sí. es que en esto me gustaría matizar que muchas veces me vienen gente con pruebas de imagen muy mal, sea roturas, mucha inflamación y tal, y después el proceso de recuperación es muy fácil, porque depende muchas veces también de la actitud de la persona y todo eso, y personas que vienen sin nada y tienen dolor y es mucho más complejo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final tenemos que ver que es lo que tú has dicho, esto es mucho más complejo que una pequeña inflamación o una rotura en el hombro. Va a depender del deporte de la persona, si pesa más, pesa menos, predisposición, muchísimos factores, incluso a nivel genético, que puede influir. Realmente el trabajo que nosotros tenemos es, tú tienes una inflamación, no es curarte la inflamación, sino es por qué se produce esa inflamación. Y todo esto es Es bastante complejo complejo. y tú mismo me has dicho que tú no trabajas solo, que tú tienes un equipo que no. Que tú al final Entonces, entiendo que tú lo dirigirás todo, pero que hay personas que son especialistas en temas que a lo mejor incluso tú no puedes llegar a meterte ahí del todo y para eso están ellos. realmente al final incluso yo lo que hago es toda la semana me reúno con ellos y entre todos exponemos, incluso porque a lo mejor, yo siempre lo he dicho, cuatro ojos es mejor que dos, ¿vale? Y más cuando venimos de diferentes ramas o diferentes perspectivas y aprendemos todos uno de otros. O sea, yo normalmente, tanto ellos confían en mí a la hora de preguntar como yo confío en ellos a la hora de preguntarles.
Eso es clave. Pues bueno, una vez más, yo animo, aquí voy a dejar el Instagram de Raúl, yo animo de verdad a cualquier persona que esté pasando por una lesión de hombro. No voy a decir ya que contrate o no contrate, que eso es decisión de cada uno, pero por lo menos escribirle, ponerse en contacto con él, que os haga una valoración y luego ya depende de lo que cada uno priorice en su salud, pues ya que invierta o no invierta en el programa, eso ya es decisión de cada uno, pero yo sí que animaría a que no dejemos las cosas en manos de ChatGPT ni de Google. Y alguna cosa, Raúl, que se nos haya pasado a comentar, algo que tú quieras Nada, despedir. simplemente agradecerte a ti esto de visualizar todo lo que es el tema de la adaptación, la importancia del entrenamiento y tal, porque creo que es importante, más que nuestro trabajo, el que la gente tenga la capacidad de poder ver este tipo de cosas para ver cómo se debe trabajar y cómo se debe hacer. Así que por eso, gracias. Eso, agradecerte. Nada, Raúl, muchísimas gracias a ti por esta invitación. A pesar de que no empezamos con buen pie, porque soy un capullo, como ya has podido, Bueno, ya está. ya te lo dije. No, Por eso no hay pero problema. muchas gracias, ¿verdad?, por aceptar la invitación. Aquí dejamos abajo tu perfil. Y nada, ya que me haya conocido a través de Raúl o por cualquier otro sitio, que ya vea que tenemos un podcast que cada semana estamos trayendo a un experto en un tema diferente. Y yo animo a suscribirse y a no perderse el próximo vídeo. Bueno, Raúl, un abrazo. Nos Igualmente. vemos.